Bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad, como el conversatorio horizontal, transparente y objetivo que cada día con ustedes entablamos con la ayuda de Dios para que aunemos esfuerzos y construyamos un país mejor. Necesitamos un país mejor, pero para todos. Buenos días, Gregory. Buenos días, ¿Cómo está la Licho. cosa? Bien. ¿Está bien? 2 de enero, jueves, año 2020. Ya estamos a 2 de enero. Felicidades a todos en este Ok. nuevo año y nosotros como siempre tempranito, 8 en punto, en Periodismo y Sociedad, les informamos de lo que acontece en el ámbito político, el ámbito social, económico. Compartimos con ustedes, hacemos una interacción, Andrés Matos y un servidor. Así que esperamos que este año, que es importantísimo porque se definen nuevas autoridades que dirigirán la nación, pues consideramos que nos merecemos algo positivo, porque somos un país trabajador y somos un país bueno, pero las cosas también hay que ganárselas. Tú sabes que hoy tenemos un invitado especial, economista, que nos va a presentar su visión de lo que fue el año 2019 y el año 2020, cómo sería según su perspectiva en el área económica. Claro que sí, claro que sí. Contaremos en unos minutos con la presencia de Henry Ebrard, precisamente para hacer ese especie de resumen y esas perspectivas económicas de una persona que tiene pues el suficiente bagaje para tratar el tema. Nosotros, al iniciar el año, al iniciar el programa, pues debemos dar un refresh de lo que inicia. ¿De qué? ¿Un refresco? No, un refresh. ¿Qué es eso? Como una especie de mencionar lo que está latente iniciando el año. Ah, ok, una que, palabra dominguera para el programa. que lamentablemente es algo negativo y hay que mencionarlo, Licho. Ayer hasta donde yo tuve conocimiento, había ya 3 mujeres asesinadas por malvados. 5 fueron. Por eso dije, imagínate, hasta donde yo tenía conocimiento. Primer día, año nuevo, No, por Dios. 5. No, por Dios. Eso, realmente uno tiene que poner el grito al cielo, porque eso implica una emergencia, esto implica una política de salud, una política social, una definición de un plan de la sociedad dominicana, no solo del gobierno. El gobierno debería liderar esto, pero necesitamos una política de definición de acciones que conlleven a que dentro de un periodo, dentro de un tiempo, esta epidemia se reduzca. Lo de ayer, al iniciar el año, 5 mujeres perdieron la vida. Yo digo 5 porque 4 fueron en República Dominicana, más una herida que no tuvo la suerte de no morir, pero otra pareja murió de dominicanos ya residentes en el exterior. Es decir, aquí hubo una en Puerto Plata, una en Río San Juan, una en Los Mameyes del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este, y la otra en Ocoa. Es decir, y una herida en Puerto Plata que todavía se bate dentro del centro médico contra la vida y la muerte. Pero en Filadelfia, un joven, ya no joven, 30 y tantos años, le dio muerte a su pareja, también una joven de Puerto Plata, y él se suicidó cuando llegaron las autoridades, pues ya la joven estaba muerta en el lugar del hecho, pero él murió tiempo después. Pero son 2 muertos, una familia huérfana, creo que tiene 4 niños, 4 o 5 niños. Y como tú bien lo correlacionas, es una extensión porque es el mismo origen, la misma cultura, porque son personas trasladadas allá. Sí. Para que tú veas. Cultural, social. El que ocurra eso en Estados Unidos, de dominicano, nos lleva a reflexionar e inclusive hasta definir el perfil de las políticas que vayamos a hacer. Es cultural, es un problema nuestro, porque en Estados Unidos
las muertes por feminicidio son mínimas. Hay políticas, y porque allá no se tolera mucho la amenaza. Hay una estructura. Los indicios del desarrollo de una cultura de violencia doméstica, allá se tienen a tiempo, se tratan de detener. Ocurren, porque entre seres humanos... Además, 300 millones de personas. Correcto, pero aquí no. Aquí es un problema así. Mira lo que pasó con la que murió el 31 en la madrugada en Jarabacoa, una joven, fue a poner la denuncia, su marido la estaba golpeando, le secuestró a su hijo, y ella fue con la patrulla la llevó, y la patrulla así de manera olímpica la deja en la guagua y la mata en la guagua el tipo. Y entonces, todas esas son cosas que tienen que trabajarse en esa parte. Pero, bueno, no y eso habla mucho del protocolo existente en la Policía Nacional. ¿Recuerdas el caso que sucedió aquí hace un mes? Sí. Donde el encargado del SWAT fue a dialogar con el señor que tenía su familia y simplemente él se quitó su chaleco, se quitó su casco. O sea, la policía no tiene ese protocolo rígido de inteligencia, de capacidad, aunque ellos se capacitan, pero hay que decirlo, les falta mucho. Pero la política general para tratar este tema tiene que ser una política de Estado. Y que se siga, que se continúe, que se le dé seguimiento. Es una política que tiene que ver con muchos aspectos de la vida humana, muchos. Y eso tiene que verlo el Estado. Es que cuando no hay preparación originalmente en una persona, Licho, hasta el sentido de la lógica escasea. Es que los ricos también golpean el sentido, a sus mujeres. Sí, bueno, pero yo te estoy hablando de las autoridades que no tienen esa preparación, ese seguimiento, esa rigidez en tratar los casos cuando se les presentan. Bueno, hasta el sentido común lo pierden. Mira, vamos a tomar otro tema que quiero tratar, pero ya no en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Pero que lo trato porque aquí deberá alguna vez tomarse medidas con eso. O imitar, yo no sé si imitar. Ayer teníamos una discusión sobre la injerencia y las imitaciones de políticas y de culturas. En México hay un nuevo presidente con un perfil de izquierda, un perfil progresista, un perfil revolucionario, un hombre identificado con las decisiones fuertes contra las desviaciones que el Estado había tenido en estos tiempos. Andrés Manuel López Obrador, AMLO le dicen. Andrés Manuel llegó después de una penitencia, si se quiere, de una lucha, de un peregrinar desde un partido hasta la alcaldía y desde la alcaldía hasta la presidencia. Bueno, él ayer, y me gustó esto, se fue a un pueblo lejos, pequeño, comparado con el Distrito Federal y otros estados. Él se fue a rendir cuenta de las cosas de las que él se sentía orgulloso en el poco tiempo que tiene, quizás casi un año de gobierno. Y una de las cosas que él dijo, hemos tenido éxito porque en el delgadísimo filo que había entre el comportamiento de las autoridades y el poder de la corrupción, de los corruptos fuera del Estado, como que no se veía. Era tan delgado que no se veía, era tan fuerte. Dice que el Chapo Guzmán tenía tanto poder, tomaba tantas decisiones en el Estado como el propio presidente de la República. Que eso él lo logró reducir porque apresaron al Chapo y han reducido al mínimo, yo no creo tanto al mínimo, la delincuencia de alto grado que había en México. Porque en México no había zonas donde México que no se podía pasar. Sinaloa, todas esas zonas del oeste y también del Caribe mexicano. Bueno, y entonces él cita que el director del Departamento de Investigaciones en una etapa, en el gobierno del presidente Fox, que luego fue como el secretario de Justicia del presidente Calderón, y esto es bueno para Calderón,
le echaron una condena en Estados Unidos, porque ese tipo, siendo director de investigaciones, como si fuera el DNA aquí, el FBI en Estados Unidos, él permitía y él cobraba para que el narcotráfico circulara bien. Él sabía cómo estaban los narcotraficantes, pero era parte de esa impunidad que él garantizaba en las investigaciones. Nunca iban a dar con los delincuentes, porque el jefe estaba metido en ellos. Y tú has visto series de que el presidente Peña Nieto, que es el último, yo no sé los otros, pero él dice que Calderón también. Calderón abrió guerra a la droga también. Él fue que inició en un diciembre. O sea, no creo tanto eso. Pero no tuvo éxito, lamentablemente. Entonces él habla de que Peña Nieto fue el padrino del narcotráfico hacia Estados Unidos en muchas cosas. Lo bueno es que él rinde un informe y ese informe está cifrado en cómo el Estado aplicó política contra cientos de funcionarios de alto nivel contra la delincuencia en México. Y eso lo hizo Brasil y eso lo ha hecho. Y yo creo que eso es bueno que se tome en cuenta de que se puede. Por supuesto, aunque el caso de López Obrador es un caso sui generis, es un presidente que ha roto todos los estándares de comportamiento que ha habido en México y en nuestros países, de cómo debe ser la cultura de manejarse hacia los demás en todos los sentidos de un presidente. Empezando porque no utiliza el avión presidencial, lo tiene en venta, no ha podido venderlo todavía, es sumamente austero y algo muy resaltante. Se para en las esquinas, ya no se está parando, pero paraba en las esquinas. No deben dejarlo que se pare, no debe llegar a tanto. Algo que sí yo considero que ha sido un estandarte y algo muy determinante para él inclusive estar informado de qué sucede con esos funcionarios que delinquen, esos funcionarios corruptos, con una institucionalidad establecida en el sentido de que ese hilo de entre la corrupción y lo que es lo legal en el manejo del gobierno no existía, como tú bien mencionas, y me refiero a el día a día que él tiene con los medios de comunicación. Sí. Diariamente. Ha roto con los grandes medios. Eso es un caso único en el... De hecho, el informe que hizo, lo hizo a través de una grabación que hizo, un video, y lo subió a las redes. Sí, y todos los días... Pero Trump así es que rinde informe. Bueno, pero compartir con periodistas, sin excepción, en un auditorio abierto, diariamente, durante 2 y 3 horas, eso yo nunca lo había visto. Y aunque se le ha criticado por algunos sectores allá en México, aparentemente ha dado resultados, y pienso que tiene que dar resultados porque ahí tú no vas a encontrar nada que te lo puedan ocultar. Correcto. Porque el periodismo, cuando tiene la capacidad y la posibilidad de ejercerse libremente y acceder a al primer magistrado de la nación, es una oportunidad y un compartir ciudadano, periodismo y presidente que debe aprovecharse y ha dado sus frutos. Pero también es malo porque impide que muchos periodistas pudieran inquirir del presidente temas importantes para la nación. Pero ahí se tratan todos los temas, Licho, todos los temas importantes, claro que sí. No creo que... Es que no hay... Ningún medio deja de enviar sus reporteros, sus representantes a esas ruedas de prensa diarias. Eso es... por eso te digo, es un presidente sui generis y un hombre persistente, y algo que tiene, la percepción es que es una buena persona. Correcto. Tiene esa percepción y eso le ayuda bastante. Mira, vamos a una pausa para entonces venir con nuestro invitado especial para hacer el análisis, la evaluación del año que pasó, económicamente hablando, y de algunas perspectivas que podamos tener para el que viene. Así que Henry Ebrard está con nosotros, un dominicano, no de pura cepa, pero sí ya es nuestro dominicano, en unos minutos. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, informó que los activos del Sistema Financiero Nacional ascendieron al mes de noviembre del 2019 a 1.92 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 10.99% con relación al mes de noviembre del 2018.
A su vez, el patrimonio neto del sistema ascendió a 234.598.83 millones de pesos, para un crecimiento del 13.23% con relación a noviembre del año pasado, contribuyendo al incremento del nivel de capitalización del sistema, que continúa siendo el punto más luminoso de los últimos 5 años. Asimismo, dijo que la cartera de crédito neta del sistema, que representa el 61.31% de los activos, ascendió al mes de noviembre del 2019 a 1.18 billones de pesos, para un incremento del 10.92% con relación al mismo mes en el 2018. Consideró que, en términos de calidad de la cartera de crédito, el nivel de morosidad al mes de noviembre del 2019 fue de 1.85%, mejorando el resultado de 1.91% de un año atrás. Asimismo, el indicador de cobertura de provisiones fue de 147.18%, lo que significa que las entidades de intermediación financiera cuentan con reservas suficientes para cubrir la cartera vencida. Mientras que, en términos de rentabilidad al mes de noviembre del 2019, el ROA, retorno sobre los activos, fue del 2.38%, mientras que el ROE, retorno sobre patrimonio, fue del 19.69%, lo que se traduce en una mejora con relación al mes de noviembre del 2018, cuando el ROA era del 2.30% y el ROE era de 19.56%. Esto indica que el negocio bancario se ha hecho más eficiente y rentable en este 2019. Asunción expresó también que un punto muy importante a resaltar de este 2019 fue la entrega a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana del premio Quality Choice Friends 2019 durante el Congreso Internacional realizado por la Convención de la Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad, por el estricto cumplimiento de las normas de supervisión. Nuestra economía se ha caracterizado en los últimos años por mantenerse de una manera sólida, como lo califican los analistas económicos. Nosotros en estos momentos estamos viviendo una situación política muy especial por muchísimas razones que las hemos tratado aquí ya en el programa. Termina el año 2019, hoy es el segundo día del año, y en ese sentido tenemos a Henry Ebrard, analista económico, con nosotros para saber, en palabras inclusive de él, dónde estamos parados económicamente. Henry, gracias por estar en Periodismo y Sociedad, y queríamos saber, en el inicio de esta conversación con los televidentes, nosotros, ¿cómo podemos calificarnos? ¿Estamos sólidos en estos momentos económicamente y la tendencia a venir a partir de ahora? No, cómo no. Primero, muchas gracias a ambos por la invitación. Estamos ya empezando el año nuevo, especialmente con ustedes, en la parte de los medios. Vamos a extender obviamente a toda la audiencia de ustedes los mejores deseos para el 2020, que todo el mundo espera que sea un año relativamente complejo, para no decir complicado. Veremos a fin del año que viene, bueno, de este mismo año, ¿no?, qué tan complejo o complicado habrá sido, que de cierto modo ha sido también un poco el caso del año 2019, porque fíjense lo que estábamos comentando llegando, ¿no?, que yo creo que el 2019 ha sido el año preelectoral más atípico que se habrá tenido probablemente en los últimos 30 años en la República Dominicana. Típicamente en un año preelectoral se observaban dos cosas: una aceleración del crecimiento económico, porque se empiezan a acelerar el gasto, etcétera, etcétera, y dos, típicamente
el tipo de cambio, el dólar, se mantenía congelado y a partir de abril-mayo del año antes de las elecciones. Y yo creo que una de las características importantes que ha tenido el año 2019 habrá sido el tema del tipo de cambio, donde vimos que efectivamente, mira, terminamos cerrando en la tasa oficial del Banco Central, la acaba de publicar esta mañana, 52.96, o sea que es como en las tiendas en Estados Unidos, ¿no? Que se da 19.99 para no decir 20. Entonces, pero estamos en 53. Estamos en 53, de hecho, la semana pasada yo a través de las redes sociales, mensajes de gente que te decía que para pago para comprar divisas para la tarjeta de crédito se estaba pagando 53.40, 53.50. Entonces, creo que esa fue una característica de que típicamente cuando hacíamos el balance del año económico, en el caso del tipo de cambio, siempre la devaluación se quedaba bastante por debajo de lo que había en el presupuesto. Generalmente un peso, o sea, subía el dólar, pero un peso menos de lo que se esperaba en el presupuesto. Esta vez fue un poco diferente, la devaluación mayor de un 5%, manejable, pero fue un poquito más alto de lo que se preveía. Para usted, ¿qué pudo haber influido? Porque siempre se dice que la economía determina el curso de la política. Pareciera como si la política aquí haya determinado el curso de la economía. Qué interesante la pregunta, porque ambas cosas son una caja de resonancia de lo otro en algunos momentos. O sea, es muy difícil ganar una elección si tú tienes números económicos muy bajos, muy malos. Y eso es cierto en la República Dominicana y luego es más o menos en todas partes. Creo que la gente se fija mucho de eso. Ahora, aún teniendo números económicos positivos, no es necesariamente una garantía de que tú vas a ganar las elecciones, porque también puede haber diferencias, como es el caso de República Dominicana y muchos de los países de la región. Hay un desfase grande entre lo que es el desempeño de la economía a nivel macroeconómico, o sea, lo que mide y publica el Banco Central, y lo que es la vida diaria de la gente. La microeconomía de cada que ahí hay un grito eterno de que falta siempre el dinero. Y te digo, eso hemos visto parte de los acontecimientos importantes del año 2019 en Latinoamérica, que se ha caracterizado por la CEPAL acaba de publicar un comunicado diciendo que con el muy bajo crecimiento, casi nulo, del año 2019 a nivel de Latinoamérica, ligeramente alrededor del 1% apenas en el 2020, van a ser los dos peores años de crecimiento de los últimos 70 años. ¿Qué crecimiento tuvimos aquí, perspectiva para 19? Ok, mire, cuando se hace el presupuesto 2019 se proyecta 5%, empieza muy bien. Mira, el primer trimestre fue muy bueno, e inclusive ya se revisa hacia el alza la perspectiva de crecimiento a 5.25%, y ya a partir del segundo trimestre cambia completamente el panorama. Se ve que la economía ya no responde, y ahí, empatando con tu pregunta, parece que ya la incertidumbre política en varios episodios, porque la primera incertidumbre era Danilo Medina va a ser candidato o no. Y se esperaba que, bueno, una vez que se determine si hay o no reelección, ya se resuelve la incertidumbre. Ya finalmente Danilo Medina anunció de que no iba a buscar una repostulación a través de una modificación de la Constitución, y entramos en una nueva incertidumbre con el tema de las primarias. La gente entendía, bueno, vamos a llegar al 6 de octubre, y eso ya va a resolver la incertidumbre, y más incertidumbre. Ahí vino otra sorpresa. Todavía. Entonces, hemos estado durante gran parte del año 2019 con esta incertidumbre de los escenarios políticos, y eso sí ha afectado la economía, porque frente a estas posibles indefiniciones, pues hay decisiones de inversión. No es que se cancelen,
es que solamente se pospongan. La gente dice, bueno, mira, vamos a esperar a ver entonces el 2020. Por lo que es posible que este mismo carácter atípico que tuvimos como año preelectoral con el 2019, lo tengamos también en el 2020. Típicamente un año electoral era muy fácil prever. El primer semestre, mucho dinero en la calle, mucho crecimiento. Segundo semestre, ya hay que ajustar las cuentas. Y será, mira, es muy difícil este año afirmar que necesariamente eso vaya a pasar. En un proceso así donde el Estado, en términos de gobierno, está protagonizando con tanta beligerancia su participación en el proceso electoral, esa incertidumbre reduciría o habría reducido en el 19 en este caso, porque el Estado fue protagonista, el gobierno fue protagonista, y con tanto el partido que tiene el control total del Estado, de muchos eventos. Entonces, el crecimiento económico se afectó. Sí. Eso quiere decir que la producción también tuvo cierto descalabro. El comercio exterior, he oído algunas personas que redujo su impacto el comercio exterior, no las divisas, no las remesas, ni algunas cosas que favorecen el ingreso de dólares. Y ayer leí al presidente de los ganaderos decir que fue uno de sus peores años en la historia. Es que entonces ahí hay una serie de situaciones. Primero sobre el mismo tema de la ganadería y haciéndolo probablemente extenso a todo el sector de la agricultura. Hemos visto declaraciones de la gente de Confenagro, ¿no? Eric Rivero, que efectivamente confirma de que no fue un buen año, y ahí yo creo que hay dos elementos que conspiraron en contra del sector. Uno que es lamentablemente una realidad a la cual no digo que nos tenemos que acostumbrar, nos tenemos que adaptar, es el tema del cambio climático. Ya el asunto del clima está afectando dramáticamente a la agricultura. En un mismo año, una misma demarcación del país puede ser afectada por intensa sequía durante la primera mitad del año, y en la segunda mitad del año puede ser sujeta al paso de una tormenta tropical, a inundaciones y esto. Y efectivamente, si vemos en los últimos 5 años, y eso que no hemos sido afectados directamente. Y definitivamente, mira, los estudios nos muestran de que la República Dominicana está dentro del grupo de los 10 países más a riesgo con el tema del cambio climático. El mejor ejemplo es el caso de la agricultura, y eso considerando que el país no fue afectado directamente por ninguna tormenta tropical. Por dicho, ahí creo que la Virgen de la Altagracia nuevamente ha trabajado muy bien, y esperamos que nuevamente en el 2020 siga pendiente de eso. Lo otro que ha afectado mucho la agricultura es el tema de Haití. Y eso es interesante porque cuando vemos, y ahí lo junto con el tema del comercio exterior, una de las razones por las cuales las exportaciones de la República Dominicana, una vez quitamos el tema de la minería, que eso hay que tratarlo aparte, que se ha beneficiado en este año de 2 elementos, cuando digo este año, el año 2019, fuerte incremento de los precios del oro. El oro ya inclusive cierra el año 2019 arriba de $1.500 la onza. 1.500, sí. Son buenas. Ha subido casi $300 el año pasado. $300 te incrementa en $300 millones las exportaciones de la República Dominicana. Ahora, esto no debe ser confundido con un incremento real, ¿no?, del nivel de competitividad de nuestros productores agrícolas o industriales. Por eso hay que separarlo. Si separamos eso, vemos que las exportaciones fuera de Zona Franca tuvo un primer semestre un poco difícil, inclusive los datos del Banco Central mostraban un crecimiento negativo. Está cerrando mucho mejor, inclusive en el mes de noviembre, que son las últimas estadísticas disponibles. Las exportaciones crecieron un 13%, y eso es gracias al buen desempeño, a pesar de todo,
de la economía de los Estados Unidos. Que las básicamente exportaciones de zonas francas. Entonces, si quitamos zona franca y quitamos la minería, nos quedan entonces las exportaciones nacionales, las que siempre quisiéramos ver que puedan finalmente ya despegar, y este año nuevamente no hay realmente crecimiento, y ahí el factor principal en este año 2019 ha sido la situación calamitosa en Haití, que probablemente habrá reducido las exportaciones por el impacto que tiene Haití 400, y su economía. O sea, la capacidad de adquisición de ellos se ha reducido. Mira, es que, señores, por eso es tan complejo el tema de Haití, porque cuando la cosa está mal en Haití, afecta 2 veces negativamente a la República Dominicana. Le afecta porque obviamente hay una presión adicional, una presión migratoria adicional sobre la economía dominicana, eso tiene un costo para la economía dominicana, pero por otro lado, entonces disminuye el poder adquisitivo de los haitianos. Y Haití ese es el segundo principal mercado de exportación, un mercado natural para la República Dominicana. Y es muy fácil. La mejor, o sea, el termómetro de lo que está pasando en Haití y el comercio exterior entre República Dominicana y Haití, ve lo que está pasando en Moca. O sea, la provincia de España es el primer indicador que pasa de verde a rojo, si hay un problema en Haití, es la situación de los pollos y los huevos. Y efectivamente, mira, eso nos muestra que también en esa parte del comercio exterior, lo que le conviene a la República Dominicana es que puedan mejorar las cosas en Haití. Y lamentablemente el 2020 no va a cambiar. Las perspectivas son bastante negativas. Escúchame, Gregory, para no dejar pasar el caso de Haití, es que las exportaciones nuestras a Haití no son tan rigurosas en términos de la calidad. ¿Tú ves? O sea, nosotros tiramos pata de pollo para Haití y huevos de cualquier calidad en Haití, sin desmedro de la buena producción que tenemos. Y eso que... o sea, son menos requisitos con respecto a lo que son, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea. Y además, mira, por sus mismas características, vamos a decir, ¿no? De lo que es la frontera dominico-haitiana, no hay una estadística realmente clara. O sea, en un sentido contable no hay una estadística, ¿no? Se habla de que a nivel oficial puede andar este año entre 700 y 900 millones de dólares, pero probablemente una cifra más real te duplica eso. Hay muchas compras que se hacen en República Dominicana que realmente son exportaciones, y hay algunas exportaciones que realmente se vuelven a importar a la República Dominicana por otros motivos, ¿no? Pero eso te muestra que efectivamente, mira, en el tema del comercio exterior, fuera de la minería, que además del oro hay que mencionar el ferroníquel de Falcondo, donde se ha duplicado la producción. Menos en noviembre, todavía no tengo información de por qué se cayó mucho, el numerito fue negativo en noviembre, pero de forma general y en ambos casos lo que es interesante es que tanto en el caso de Falcondo como el tema de la mina de oro de Pueblo Viejo, como la de Cerro Maimón, son 3 proyectos que están en producción, pero además con anuncio de muy grandes inversiones para ampliar niveles de producción o alargar la vida de la mina. O sea que eso es bueno. Ahora, no debemos de pensar, porque a diferencia de lo que producimos, pollo, banano y todo eso, que lo que vendemos, lo que exportamos, lo volvemos a producir y se vuelve a producir cada año, en el caso de la minería exactamente lo contrario. Es una industria extractiva, es decir, que mira, lo que tú sacaste ya no vuelve a aparecer. Repones, claro. Entonces, esto yo creo que es muy importante que logremos celebrar esos números, que son muy positivos. Pero estar claro con lo otro que está sucediendo. Estar claro con todo esto, lo cual incluye también que ojalá dentro de los proyectos que se van a discutir con las diferentes plataformas de los candidatos, de que el mismo dinero que produce la minería no debería de mezclarse con el presupuesto ordinario. ¿Por qué? Y ahí yo creo que toda la gente lo va a entender. Venezuela es el perfecto ejemplo de lo que no se debe de hacer con los ingresos que te producen las industrias extractivas. En 1936,
en la portada del principal periódico de Venezuela, que es el Diario Universal, que todavía es un referente de la prensa latinoamericana, Arturo Uslar Pietri había publicado un editorial en el 36. En el 1936, y que todavía tiene, tú lo vuelves a leer, tienen una actualidad, una visión tan clara, y se llamaba este editorial Sembrar el petróleo. Wow. Él decía que lo que había que hacer era utilizar el dinero de la minería, que no es, para entonces invertir, para crear actividades que vuelvan a generar recursos una vez que haya desaparecido el petróleo o la mina. Wow. Esto es algo que deberíamos de pensar. Las diferentes industrias mineras, porque también hay que incluir la parte de la industria no metálica, que se habla poco en el país, pero que es un soporte fundamental de la industria cementera. Tenemos una industria cementera exitosa en la República Dominicana, que puede porque exportar. tiene el material aquí. La República Dominicana tiene reservas minerales de yeso, que son las segundas más grandes de todo el continente. Inclusive exportamos eso. Y efectivamente, entonces, las actividades mineras generan al año probablemente entre 20 y 25 mil millones de pesos de ingresos tributarios. De ingresos tributarios. De ingresos tributarios. O sea, claro, dentro de los 750 mil millones, que es el objetivo de recaudación del año 2020, parece poco. Entonces, aprovechemos eso entonces. Mira, lo ideal sería poder apartar, qué sé yo, que aunque mínimamente un 50% de eso, crear un fideicomiso de inversiones para apoyar sectores productivos que no tienen que ver nada con la minería, o desarrollarlo de manera que el día cuando dentro de 20 o 30 años ya hayamos sacado todo el oro que hay en Pueblo Viejo o en otras partes, pues tengamos actividades que permitan contribuir al sostenimiento de la economía dominicana. Es una tarea importante. Nuevamente, se trata de celebrar esas buenas cifras, pero no utilizar esas cifras para celebrar algo que no es. Yeah. Yo creo que en la parte de comercio exterior no fue un buen año, y nos ayudó en la otra parte del comercio exterior, que son las importaciones. Fíjate, el déficit comercial quizás no salga tan mal como en otros años, que va a seguir siendo muy alto, entre probablemente 9 mil y 10 mil millones de dólares, el déficit de la balanza comercial. Es que el año pasado el petróleo se mantuvo durante todo el año a un nivel inferior al nivel que tuvo en el 2018. Esa fue la única buena noticia del petróleo, porque la otra, que es igualmente cierta, pero sí muy mala, especialmente pensando en el 2020, es que cuando arrancamos el 2019, el petróleo estaba en $45 y cerró en 62. El presupuesto se hizo en base a qué precio el barril. Y ahí va. Lo que fue positivo durante el 2019, que el presupuesto se había hecho con 60 y el promedio va a terminar entre 53 y 54. Eso ayuda. Pero esto se revierte en el 2020. En el 2020 se había puesto un promedio 59.10 y ya estamos arrancando el año con $3 de diferencia. $3 son pocas cosas, ojo con eso. Por cada dólar adicional que sube el precio del petróleo, ¿cuál es el costo adicional para la economía dominicana? Por el volumen. Y la perspectiva internacional. Estás hablando de 64 millones de dólares, que si tú lo multiplicas por 53, 54, tú estás hablando que un dólar de diferencia significa cerca de 3.500 millones de pesos que hay que buscar. Y ya estamos empezando el año con una diferencia de $3, que ya son 10.000 millones de pesos, que ya no van a estar disponibles para animar la economía dominicana, porque vamos a tener que dedicar este dinero para asegurar el pago de la factura petrolera. Henry, dentro de todos los análisis que has hecho, lucen interesantes las sugerencias que haces, incluida esta última de apropiar por lo menos un 50% de los beneficios del negocio minero en la República Dominicana para prevención. Pero yo lo veo eso y lo digo como si fuera un manager de un equipo de béisbol o de basquetbol.
y veo que el manager es el gobierno. Sí. Veo que me está sucediendo que tengo una gran sequía en el año. Sí. Se me lesionan 2 jugadores. Luego en la otra mitad del año de la temporada se me lesionan 2 más con los aguaceros, con las tormentas tropicales. Sí. Pero también ocurre un imprevisto, la situación política de Haití, sí, que me afecta también mi manejo del juego. Y que te va a seguir afectando la temporada del 2020. Exacto, entonces tengo un equipo con jugadores que no eran los estrellas, los establecidos para yo defender mi juego. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de ese manager? ¿O cuál debe ser el papel del manager? Porque son cosas que se ven y que pueden ser inclusive hasta predecibles algunas. El papel del gobierno. Vamos a pedirle al licenciado que sea después de la... Que sea después de la pausa. De la pausa. Porque los muchachos hace rato que nos están pidiendo bien. una pausa. Bueno, pues seguimos en el manejo del manager. El manager. Después de la pausa. Con Henry Ebrard. Bien, a Henry Ebrard tenemos hoy día en el programa y para continuar con el desarrollo de los temas a tratar, Henry, el gobierno dominicano ante las inclemencias económicas que hemos estado padeciendo en algunos sectores, como ya lo venimos comentando aquí en el programa durante 2019, ¿cuál ha sido el papel? ¿Ha sido de precaución? ¿Ha tomado las medidas precautorias necesarias? En este momento, ¿cómo evaluaría la posición del gobierno frente a nuestra economía? No, mira, hay que verlo en la parte económica y no en la parte política, que yo no me meto por esas aguas profundas y turbulentas. Política partidista, por lo menos. Sí, sí, pero obviamente es siempre muy difícil trazar una línea claramente divisora entre lo que es la parte de la política, la política económica y la economía política. Mira, dónde empieza una, dónde termina la otra, es complejo. Lo que sí yo creo que definitivamente no fue un año tan bueno como se esperaba, pero no fue un año tan malo como pudo haber sido, porque sí hay que reconocer a la parte estatal una parte que ha sido el manejo del Banco Central. Y yo sé que a lo mejor hay gente que no va a querer escuchar o no entender ese por qué yo lo estoy diciendo. Y yo creo que del mismo modo que en algunas oportunidades hemos criticado, hemos cuestionado a veces ciertas cosas del Banco Central, de la misma manera yo creo que hay que ser honesto y reconocer al César lo del César y a Héctor lo de Héctor. Y en este caso, yo creo que lo que ha sido fundamental para evitar un posible descalabro de la economía dominicana en cuanto al ritmo de crecimiento económico han sido las medidas atinadas en un buen momento, que claro, fueron más probablemente fueron una mezcla de reactivo y proactivo. Cuando ya en mayo los técnicos del Banco Central determinan de mantener las cosas así, no vamos a llegar a la meta, el crecimiento no da, y un momento dice, mira, hay que tomar medidas, y ahí fue contundente. En 3 meses consecutivos se bajaron las tasas de interés de referencia, se dieron facilidades, flexibilización del crédito a través del encaje legal, la disminución del encaje legal para los bancos, y esos son medidas que, si bien no tienen un impacto inmediato, tú prendes a apagar la luz, se ve inmediatamente. Esas medidas toman 3 a 4 meses para surtir realmente su efecto, y probablemente son esas medidas que pudiesen explicar por qué el crecimiento del mes de noviembre, que lo anunciaron la semana pasada a través del Banco Central, llegó a un 5.5%, ha ido mejorando un poquito y por lo menos ha logrado detener la caída que venía mostrando el ritmo de crecimiento. Pero eso se debe por 2 áreas importantes. Hay una feria de vehículos que quizás no sea la actividad comercial más deseable.
Ah, no, definitivamente. Y también hay un comercio exagerado en términos del fin de año. Sí, ahora, ok, vamos por parte. Sin duda alguna, esas ferias que vemos, básicamente dos bancos que no hace falta dar los nombres, porque yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro. Año tras año se están batiendo nuevos récords. Esto ayuda a las cuentas estatales, porque la venta de vehículo, el uso del vehículo genera muchas recaudaciones. Ahora, a mí siempre me da pena ver con qué facilidad la Banca Nacional está subsidiando a la industria manufacturera de muchos países del mundo a través de los préstamos tan fáciles, tan baratos que se dan para la adquisición de vehículos. Esos préstamos son baratos. Pero baratísimo en comparación, nuevamente, o sea, barato, ¿comparado con qué? Comparado con la tasa que tú vas a terminar pagando si tú logras, inclusive, de que te presten dinero para ampliar tu capacidad de producción. O sea, yo siempre cuento esta anécdota. Yo recuerdo hace unos 10, 15 años, un par de muchachos que tienen un negocio hoy en día muy exitoso, no voy a decir, se me va a regresar el nombre por razones obvias, de que habían empezado una actividad de producción, les iba muy bien, y viene el momento, siempre muy decisivo, que entonces hay que ampliar la producción para poder seguir creciendo, y no logran este financiamiento. Y tenían un tío en un banco que yo, pero muchachos, no sean, perdón en francés, no sean pendejos. No pidan un préstamo para su actividad productiva. Compren 2 jipetas. Y así consiguieron el financiamiento para sus... 2 jipetas y la venden. Y entonces hicieron un acuerdo con familias, amigos y esto. Y entonces este financiamiento a través de 2 jipetas permitió levantar. Ahí no había muchos requisitos y se lo entregaron. No, entonces mira, para lo que es el estímulo del empleo y de la producción, pero es que, hay dificultades. Es que en eso que debemos estar pensando, y eso es una pregunta muy importante que hay que hacerle a los candidatos, porque de eso se trata. Sabemos que una de las dificultades es, si queremos fortalecer la economía, si queremos que realmente el crecimiento le llegue a la gente, tenemos que apoyar a la producción nacional, que sea agricultura, que sea industria, porque es a través de una producción nacional que no solamente vamos a asegurar, y ese es el año de la seguridad alimentaria. Si no hay producción nacional, no puede haber esta seguridad. Si no tenemos empleos industriales, la industria es uno de los sectores que más aporta a los empleos formales. Correcto. Formales. Correcto. Empleo de calidad. Entonces, esto es importante. Necesitamos una producción nacional. Y qué buen ejemplo, fíjese que mira, la razón por la cual el turismo de la República Dominicana, eso quiero que me hable, que ahí cómo fue te facilito la transición, es que dependía básicamente, principalmente, un elemento fundamental de la competitividad del turismo dominicano, es que el 85% de lo que consumen nuestros turistas se produce localmente. O sea, el primer mercado de exportación del campo dominicano es la industria turística. Entonces, esa no debemos de perder de vista. Si queremos realmente potenciar la economía dominicana, poder entonces tener exportaciones, necesitamos producir. Y para producir necesitamos apoyar definitivamente a los productores dominicanos, a las pequeñas, medianas empresas, la gente del campo, la gente de la industria. Si no hacemos esto, vamos a tener el mismo problema, vamos a lograr crecer, favoreciendo el consumo, haciendo feria de vehículos. Yo quisiera ver realmente feria de exportación y todo eso, mucho más. 2 cosas que quiero que me impacten. Relaciones con China, si ya comenzó a surtir efecto, y la duda, ese temor a la deuda externa creciente y altísima que tenemos. Sí me parece 2 segundos, porque no lo, o sea, si no se nos va a olvidar. La mala noticia del año 2019 a nivel económico, y va a durar probablemente parte del año 2020, es el sector turismo. Y yo creo que fue una llamada de atención importante, que dentro de lo malo, yo creo que hay lecciones aprendidas. Ha sido un golpe terrible para la economía dominicana.
lo que ha pasado con el mercado de los Estados Unidos. Es una crisis, lo que se llama, es una crisis reputacional, porque realmente no descansa en hechos reales, objetivos de que hay un grave problema en la República Dominicana. No se ha muerto ni más ni menos gente que lo que había pasado ni lo que va a pasar en el futuro. El problema fue otra cosa. Afectó mucho más probablemente en la imagen internacional de la República Dominicana, en los Estados Unidos, en cierto grado en Canadá, el caso de David Ortiz. De hecho, eso es lo que marca. Eso afectó. Pero claro. Pero, señores... Porque, perdón, cuando pensamos en la afectación del turismo por el caso de las muertes, eso es lo único que normalmente uno piensa. No pensábamos que lo de David Ortiz podía afectar. Es que por eso te digo, fue una crisis reputacional, que fue una serie de elementos. Reputacional. Oye, que cuando... Y por el impacto que tiene David Ortiz. Claro, oye, o sea, señores, y además que David Ortiz es dominicano y también tiene la nacionalidad de Estados Unidos, y es un ícono. Y no es una cualquier persona. No, es un ícono del deporte. ¿Y en qué porcentaje pudo haber? No, mira, he hablado con gente del sector turismo, ellos tienen una serie de mediciones, ¿no?, a través de los programas de internet y eso para poder anticipar y ver qué pasa con las cosas. Y te dicen que el elemento que marcó el antes y el después en esta crisis reputacional fue lo de David Ortiz, porque además teníamos entonces el tema de las muertes, la campaña que se generó alrededor de esto, y recuerden que en este mismo momento salía por televisión en CNN y en Fox las imágenes del Congreso militarizado. También. Entonces, fue este cóctel que hizo que, esa violencia, señores, el impacto no es cualquier cosa. Todavía en el mes de noviembre, estamos diciendo 6 meses después de mayo, en noviembre, el país perdió un 30% del mercado de Estados Unidos. Llegaron 30% de Estados Unidos menos, y es posible que ese fenómeno tome gran parte del 2020 para ir resolviéndose. Dice los muchachos que hemos terminado. Debemos irnos. Yo lo único que puedo decir es que Henry tiene que volver. Faltaron a los chinos y a la deuda, y es un tema importante, y con mucho gusto. Además, si podemos diversificarnos en algunas otras áreas, porque estamos en lo tradicional y no nos salimos de ahí. Así que, Henry, ya coordinaremos para que esté pronto por aquí de nuevo, si lo deseas. No, gracias por la invitación, y a pesar de todo eso, a pesar que sí puede ser un buen año, eso va a depender nuevamente de nosotros, y de cierto modo, pues, nuevamente, si la Virgen de la Altagracia se acuerda de nosotros, puede ser que no debe ser un año tan malo. Tenemos hasta mayo con unas elecciones que puede prolongarse a junio, dependiendo de lo que sucede. Y ese comportamiento de la Junta. Todo eso nos va a ayudar a que tengamos una imagen un poco internacional también para el turismo. Es otro buen punto. También. Vamos a hablar de eso después. Señores, gracias. Vamos a hacer pausa. Henry Ebrard ha estado con nosotros en un programa muy pedagógico, muy esclarecedor, y de análisis de las perspectivas y el año que pasó. Nosotros queremos pedirles una pausa, porque mañana vamos a volver con otro programa tan interesante como el de hoy. Gregory Caimares y yo, con otro invitado. Así que gracias y hasta mañana si Dios quiere. Quédese ahí.